ejemplo, o sea, pueden buscar otros ejemplos de homoplasia, pero me parece que ese se ve de forma más clara. Ustedes tienen que recordar que las homoplasias, primero, porque este esquema que tienen ahí son diferenciaciones de homoplasias. Las homoplasias en realidad son, digamos, como características que me pierden en el desarrollo de una clasificación filogenética, que es lo que persigue el cladismo. O sea, el cladismo dice, bueno, vamos a buscar a todos los individuos que tengan el mismo origen evolutivo. Entonces, claro, cuando yo les veo las mismas características a algún determinado tipo de organismo, me pierdo y por ahí en ese árbol filogenético lo ordeno mal. Entonces, esas son las analogías u homoplasias, características que se ven parecidas, pero que se deben a otro evento y que no se deben realmente a la filogenia, ¿sí? O sea, que tienen relación, digamos, genética entre ellos y son un árbol familiar. Entonces, por ejemplo, lo que están viendo acá, el paralelismo es, si bien hubo un ancestro que fue como en común entre ambos, se separaron en espacio y hasta en tiempo y lograron una misma característica. ¿Se acuerdan qué ejemplo tenían de esto en el cuadernillo que vimos ayer? ¿De paralelismo? Los mamíferos, que unos eran sudamericanos y los otros australianos, ¿puede ser? Perfecto, o sea, las características que adquirieron los marsupiales australianos y los mamíferos sudamericanos pueden ser una característica, pero podríamos bajar a otras características porque en realidad existe un montón el paralelismo en la naturaleza. Por ejemplo, les doy un ejemplo así como más concreto y algo que vamos a ver en circulatorio. La cámara cardíaca de las aves y de los mamíferos tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, o sea, 4 cámaras en total. Pero las aves y los mamíferos derivan de un ancestro anterior, que es un tetrápodo amniota, y ese tetrápodo amniótico del cual también derivan los anfibios, también derivan los reptiles, no tiene 4 cámaras, tiene 3 únicamente. O sea, tiene un ventrículo y 2 aurículas. O sea, su corazón tiene 3 cámaras. El tetrápodo que da origen a un ave, un mamífero, a un reptil y a un anfibio tiene 3 cámaras. Pero después resulta que el anfibio y el reptil se quedaron con 3 cámaras cardíacas, pero en los mamíferos y en las aves aparecen 4 cámaras. Sin embargo, no hay un ancestro común a las aves y a los mamíferos, con el cual se desarrolló genéticamente por una mutación espontánea y apareció esa característica, un corazón que tuviera 4 cámaras. Apareció por los dos lados por separado. O sea, primero se diferenció un ave y un mamífero por un montón de otras características. De hecho, un ave es un derivado, como habíamos visto ayer, de un reptil, ¿sí? O sea, que es más tarde en la evolución, pero las aves por su lado y derivadas de los reptiles y los mamíferos por su lado y derivados desde otro ancestro, desarrollaron un corazón con 4 cámaras. Entonces yo hoy, en la actualidad, veo a las aves y a los mamíferos con 4 cámaras, entonces tendería a decir, entonces tienen un ancestro común. O sea, si lo tomo como una característica, como una homología, los agruparía en un clado, digamos, a ellos mancomunados. Y sin embargo no es así, porque tienen orígenes distintos, desde la filogenia están parados en otro lado, pero por paralelismo lograron la misma característica. Entonces yo los veo, no solo el corazón de 4 cámaras, ponerle la regulación térmica, pasa lo mismo. Las aves que son derivadas de los reptiles, los reptiles no regulan su propia temperatura, son lo que en la escuela llamábamos ectotermos, ¿sí? En cambio, las aves son homeotermas y los mamíferos también, y lo adquirieron de forma paralela. O, por ejemplo, incluso el comportamiento de algunos clados como los peces y algunos tipos de tetrápodos como los lagartos presentan características que son muy parecidas en su morfología y en su comportamiento, en la colonización de los territorios, y tienen 2 orígenes evolutivos completamente distintos. Yo quiero que se den a la idea de que esto no es que es esporádico, que a veces pasa, o sea, es re común, chicos, el paralelismo, es que una mutación espontánea en un gen haya aparecido en un clado y de repente esa mutación perduró, obviamente, y se estableció en la naturaleza en otro grupo en paralelo, ¿sí? ¿Se entiende esto de paralelismo? ¿Los ejemplos o no? Sí, profe, ahora con los ejemplos, sí. Bien, bueno, en este gráfico, además de este paralelismo, que digo era la otra pregunta también que tenían, les muestra la convergencia. Fíjense, la convergencia son orígenes evolutivos distintos
voy de dos puntos completamente distintos, es más fácil de entender y llegan a la misma característica, por eso el circulito está del mismo color. Entonces, por ejemplo, como veíamos, no sé, el ala de un insecto y el ala de un ave. O sea, no tiene nada que ver el origen evolutivo ni del insecto ni del ave, pero llegaron a la misma característica que era volar, pero por una presión ambiental. Acá generalmente tienen un ancestro, aunque no es inmediato, es más viejito, digamos, en el clado o en el árbol genealógico, pero lograron como características similares generalmente porque hubo una mutación en el fenotipo. En cambio acá, la mutación se debió a la presencia ambiental. Generalmente se dan convergencias por este motivo. Y la reversión es volver a recuperar una característica que se había perdido. ¿Ven? Entonces acá el color se los representa. Es como que un ancestro anterior tenía una actividad, una característica, perdón, que perdieron el siguiente eslabón que derivó de ellos y los siguientes patrones, y vuelve a aparecer en una generación posterior, no quiere decir en la inmediata superior, sino más adelante vuelve a aparecer una característica que era vieja. Y si yo la veo solita, puedo decir que es una novedad evolutiva. Como salía el ejemplo de los dientes de un sapo, por ejemplo. En algún sapo aparecen los dientes y yo digo, ¡ay, le aparecieron dientes a los sapos! Es una novedad evolutiva. Y no, en realidad no es una novedad evolutiva, es una regresión de algo que tenían, pero habían perdido y que ahora vuelve a aparecer. Es como si ahora, por ejemplo, los seres humanos originaran alguna raza de ser humano tipo Dragon Ball, que le sale una cola. ¿Sí? Entonces, la cola en el ser humano sería un proceso de reversión. Supongamos que nace una cola y que aparece como todo un grupo de seres humanos que ahora tienen cola. ¿Por qué es una reversión? Porque en realidad la cola la traían todos los grupos de los mamíferos y algunos lo perdieron como nosotros, pero si volvería a aparecer después de nosotros un tipo de Homo sapiens alienígena o bueno, no, o posterior a la era en la que vivimos, que le aparece una cola, uno dice, ay, ahora los seres humanos tienen cola. No, en realidad era algo que tenían y que están recuperando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esta unidad? ¿O esas eran las únicas dos dudas? De mi parte, profe, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad de hoy, que es cortita, es más cortita que la de ayer, así que también obviamente la terminamos hoy, como les había dicho, nos queda pendiente hacer el TP evaluatorio, que van a hacer después en su casa, fuera de horario escolar, bueno, todos lo están haciendo en su casa, fuera de horario escolar, digamos, a partir de hoy a la 1 del mediodía está, o sea que si se ponen las pilas y terminan de leer virus, lo pueden hacer hoy mismo, así después ven los videitos y lo pueden controlar, ¿sí? Los virus, si bien acabamos de ver la unidad de diversidad biológica y ya dijimos que los virus no son seres vivos, sí los estudiamos junto con estas unidades de diversidad biológica porque sí es verdad que son patógenos intracelulares obligados. Entonces, al ser patógenos intracelulares obligados, muchas veces la virología, que es la ciencia que estudia los virus, se amiga con la bacteriología, que estudia a los componentes del reino Monera, porque son patógenos también para el hombre y para otras especies, entonces por eso los estudiamos en conjunto, pero tienen que quedar bien en claro que no están dentro de ningún reino, obviamente, de la naturaleza. La descripción general de un virus, que se los llama también viriones, y tómenlo desde ahora como sinónimo porque hay otros términos que se parecen a la palabra virus, pero que no son sinónimos, pero sí la palabra virión, o sea, virus y virión es lo mismo, tienen actividad infectiva y pueden actuar como transportadores de una molécula genética de ellos mismos o incluso de otro organismo, y por eso se los considera que también pueden ser vectores para transmitir información de una célula a la otra. Les da el ejemplo acá de los plásmidos, porque yo recuerdo que estaba en la unidad de ustedes en célula, no sé si ustedes se van a acordar, si lo leyeron, pero las bacterias pueden tener material genético alternativo, además del cromosoma, que está en el citoplasma, que se llaman plásmidos. El plásmido es como un material extra que tiene la bacteria, es como un ADN aparte, que incluso pueden pasar de forma horizontal, o sea, una bacteria puede hacer así como tipo jugando a la mancha, toca a la otra y le pasa material genético, cosa que nosotros no podemos hacer, pero sí pueden hacer ellos, y estos plásmidos
que son como moléculas aparte, que incluso a algunos les dan resistencias, por ejemplo, para los antibióticos, no solo pueden pasar de bacteria a bacteria a través de un proceso que se llama conjugación, que ahora lo vamos a ver igual, sino que además de esto, el virus puede transportarle este plásmido de una bacteria a otra. Por eso me dice que pueden actuar como vectores o portadores de ADN. Ahora vamos a ver cómo se mete el virus en la célula, vamos a ver cómo podría robarle un pedacito del material genético a la bacteria y pasarlo a otro. Esta descripción general de los virus la realizó Stanley, pero no fue el único, obviamente, que hizo aportes sobre la virología. Anatómicamente, un virus es un complejo de macromoléculas, o sea que en los niveles de organización no llega a célula, no está en el nivel celular, sino que es un complejo de macromoléculas que se reproducen solamente si están dentro de las células vivas, o sea que se apoderan de todas sus enzimas, de toda su maquinaria biosintética y no tienen metabolismo propio, son inertes, o sea, fuera del cuerpo no hacen nada, solo pueden convertirse en componentes infectivos si están dentro de otro ser vivo, o sea, de una célula. ¿Cómo está formado este virus? No está en el nivel celular porque no tiene célula. Eso quiere decir que las características generales de una célula, que eran el ADN y la membrana plasmática, que esto es común a cualquier tipo de célula, no está en el virus. Sin embargo, sí tienen ácidos nucleicos, lo que pasa es que pueden tener uno u otro, y este O es importantísimo, ¿sí? Es ADN o ARN, no tienen los dos. No tienen ADN y ARN como tienen todas las células vivas, que tenemos nuestro material genético y después el ARN obviamente se copia a partir del ADN y sirve para la síntesis proteica. El virus tiene una cosa o la otra. Se piensa, bueno, hay muchas teorías de origen de los virus y la verdad que todo este contenido no voy a ahondar mucho porque la Facu lo sacó del ingreso. Entonces, o sea, ¿de dónde vendrían los virus? ¿Qué es el virus? ¿Vino de un ser vivo que perdió la capacidad vital o es antes de un ser vivo? Bueno, hay muchas teorías, pero cualquiera de ellas trata de explicar por qué tienen una molécula y no la otra. Porque ustedes saben que en la Tierra primitiva había seres vivos muy, digamos, primitivos, que eran las primeras bacterias, que tenían ARN y que este ARN hubiese evolucionado después a tener ADN, ¿sí? O sea, a una molécula, un ácido nucleico más complejo y que después este ARN se complementó. No sabemos en qué momento del proceso evolutivo ubicar a los virus, si fue antes o después del origen de estas células, como fuera, pero tienen uno u otro, no los dos. Entonces, pueden ser de cadena simple o de cadena doble, que esto en los seres vivos tampoco existe porque el ADN siempre es de cadena doble. O sea, siempre tiene su cadena, o sea, una cadena de ADN y la otra empardada. En los virus sí puede haber una cadena de ADN solita como simple o doble y el ARN generalmente se encuentra como simple. Bien. El virus no tiene membrana plasmática como una célula, pero sí tiene una cubierta de proteínas que se llama cápside. Y la cápside es muy importante porque le da especificidad al virus. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene como una llave que abre determinada cerradura en nuestras células y le permite ser específico. Por ejemplo, el virus del HIV infecta un tipo de células de nosotros que se llaman linfocitos T. Son unas células del sistema inmunitario y son una célula sanguínea. El virus del HIV no se mete en cualquier lado. O sea, su especificidad de la cápside tiene una llave que abre la cerradura, o sea, un receptor de la membrana plasmática de solo ese linfocito T. Entonces, cuando el virus del HIV ingresa a nosotros y va por sangre, porque se transmite de forma, o sea, a través de vía sanguínea o sexual, y viaja por nosotros y va pasando por una célula, por ejemplo, del intestino o de la misma, no sé, del epitelio respiratorio o del epitelio digestivo, lo que sea. Cada cerradura que trata de hablar no encaja. Ninguna célula lo mete y lo invita a pasar. Solo el linfocito T le abre la puerta y lo deja pasar a su interior. Por error, obviamente. Es como que el virus ha logrado con su cápside engañar al receptor de la célula, porque obviamente, claramente nuestra célula no quiere dejar pasar al virus. O sea que este virus tiene una cubierta que lo ha vuelto específico, que se robó la llave para poder entrar en esta célula que solo dejaría pasar un nutriente o algún componente que le sirva, pero accidentalmente deja pasar este virus. Entonces el virus solo parasita ese tipo de célula y no otro. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis A, porque uno es de transmisión sexual o sanguínea y el otro fecal-oral, pero cualquiera de los dos, tienen receptores en las células del hígado, o sea, en los hepatocitos. Otra vez su cápside
tiene la especificidad para abrir la cerradura del hepatocito y se almacena ahí. O sea que el virus de la hepatitis no me causa una infección renal, ni me causa una gastroenteritis, ni me causa una angina o una rinitis, lo que sea. Me causa hepatitis, porque solo la célula del hígado la deja pasar. Esto es importantísimo, chicos, entender que la cápside es la clave de cualquier virus para poder entrar en una célula, porque si no tuviera especificidad y no habría célula que lo reciba, el virus deja de existir, porque el virus necesita entrar a una célula porque si no, no puede sacar copias de sí mismo porque, como ya dijimos, no es un ser vivo. Algunos, y no todos, tienen por fuera de esta cápside lo que se conoce como envoltura lipídica. A veces le ponen esto, hay algunos que tienen mucha cubierta de glucoproteínas, entonces a veces les ponen cubierta lipídica, glucolipídica, lipoproteica, porque en realidad tiene lípidos, glúcidos, proteínas como componentes, tiene más cantidad de lípidos, sería como un intento de membrana, pero no es una membrana plasmática y además no lo tienen todos los virus, solo algunos. Entonces, a veces esta envoltura lipídica me sirve para ingresar a la célula porque engañan a la membrana plasmática y como tiene una naturaleza parecida, es como que la envoltura lipídica lo envuelve y hace meter a todo el virus. Hay virus que solo meten esta cápside como la llave, como dijimos, en la cerradura y dejan pasar al interior solo el ADN y el ARN, pero algunos que tienen esta envoltura lipídica se insertan en la membrana y pasan incluso hasta con la cápside completa. Y después la cápside se degrada en la célula y se utiliza obviamente el ADN o el ARN, ya vamos a ver cómo. Bien, entonces acá tendríamos sintéticamente resumido lo que acabamos de decir. La envoltura, si es que existe lipídica, la cápside proteica y adentro el material, o sea, el genoma de ese virus. A veces es esto y no tiene esta cubierta lipídica, como dijimos, porque esta envoltura a veces está y a veces no. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos virus, por ejemplo, el virus de la influenza o gripe, en donde podemos ver adentro el material genético. Este virus es un virus de ARN, como dijimos, tiene uno u otro. Esto que estamos viendo acá es la cápside y por afuera estamos viendo una membrana lipoproteica, que es la que se ve, digamos, más de violeta más oscuro, que tiene estos componentes pegados o adheridos para poder ingresar como receptores a la célula y tiene como esta forma que vemos acá más redondeada. Hay algunos que tienen una forma más hexagonal o prismática como esta, o sea, depende qué forma tenga la cubierta, tiene distintas formas un virus. Y esto que están viendo acá son virus que parasitan a las bacterias, que por eso se los llama bacteriófago, y acá hay un modelo de un tipo de bacteriófago que se llama bacteriófago T. Acá, en la cabeza del virus, tenemos el material genético y tenemos la cubierta cápside, y desarrollan estos bacteriófagos, a diferencia de otros virus, esto que estamos viendo acá, que es como una cola, ¿sí? Estas colas en realidad por ahí les sirven para aumentar la capacidad de moverse. Esta imagen del bacteriófago T ha inspirado hasta muchos productores de cine. No sé si han visto algunos parásitos raros, incluso hasta alienígenas, que tienen esta forma de los bacteriófagos. Más, en la mayoría de las bibliografías en donde hablan de virus, salen como estos únicos virus, como si fueran los únicos virus que existen. Es más, van a ver acá en la unidad, en las imágenes que tienen y en Curtis también, es como que fuera el único virus que existe. Es uno de los más estudiados, pero sepan que no es que todos los virus tienen esta colita y con estas patitas que vemos acá, porque en realidad estas patitas no son patitas. O sea, son apéndices de la cola que le ayudan a aumentar la adherencia a la célula para poder entrar, pero no es necesario que lo tengan y de hecho la mayoría no lo tienen. Solo estos tipos de bacteriófagos. Bien. Ahora, como dijimos recién, con respecto al material genético, los virus pueden tener ADN o pueden tener ARN. Entonces, al tener dos tipos de información genética, unos uno u otros otros, no tienen el mismo mecanismo una vez que ingresan a la célula. Cuando un virus ingresa a la célula está infectada y por eso se denomina infección viral. Ahora, el ADN virus ingresa su ADN en la célula, o sea, generalmente, como les dije recién, la cápside tiene la proteína que le sirve para insertarse en la membranita de la célula y meter ese ADN en el interior de la célula, replica ese ADN para sacar más copias y cada uno de estos ADNs, este y el que se replicó, se transcribe a ARN mensajero que va a tener la información obviamente de ese virus y va a hacer traducción de las proteínas virales. O sea que básicamente este ADN tiene la información para este virus
Entonces, si este ADN entra a la célula, le roba toda la maquinaria y hace muchas copias de las proteínas y del ADN, bueno, saca muchas copias obviamente de ese mismo virus, ¿sí? O sea que un ADN virus ejecuta su proceso de esta manera. Ahora, los ARN virus tienen distintos caminos. Algunos, este mismo ARN tiene la aportación de algunas enzimas autocatalíticas que llevan a cabo este mismo ARN, las enzimas, para que se produzca una transformación de ese ARN y se termine transformando en el ARN mensajero. Sería así como un intento de lo que nosotros en la célula eucariota haríamos como madurar el ARN mensajero, o sea, cortarle algunos pedacitos, qué sé yo, y dejarlo listo para la transcripción. Algunos directamente el ARN que introduce lo utilizan para replicarse y otra vez pasa lo mismo que acá. Se replica ese ARN, se transcribe, se traduce y va y forma las proteínas virales. Sin embargo, hay algunos ARN virus y que son algunos de los más peligrosos que portan una enzima que se llama transcriptasa inversa. Y esto lo vimos cuando vimos el dogma central de la biología. Aquellos virus que tienen transcriptasa inversa tienen la capacidad de que su ARN se copia a ADN, algo que no pasa en el dogma central de la biología. Era el ADN que se copia a ARN y el ARN después me da proteínas. O sea, transcripción, traducción. Sin embargo, esta transcriptasa inversa permite invertir el dogma central de la biología y a partir del ARN obtener ADN. El problema de estos virus, que se los llama retrovirus, no solo tienen transcriptasa inversa, sino que muchas veces son portadores, por ejemplo, de enzimas como la telomerasa, que permite reproducirse de forma indefinida. También tienen enzimas de restricción para cortar este ADN e incluirlo en el ADN de la célula, y por eso la mayoría de los retrovirus son oncovirus. Significa virus productores de cáncer porque pueden alterar el ADN de la propia célula. Bien, ahora, una vez que yo sintetizo en cualquiera de estos dos caminos, fíjense que sintetizábamos obviamente proteínas virales para formar parte obviamente de estos virus. ¿Para qué me sirven estas proteínas virales? Bueno, primero voy a sintetizar todas las enzimas, las proteínas de la cubierta, las proteínas que se unen al genoma, o sea, al ARN o el ADN de este virus. Después voy a formar la cápside, ¿sí?, que va a estar alrededor, obviamente, de ese material genético. Y, por último, también se sintetizan las enzimas que necesito para liberar el ADN y la cápside que tiene adentro, desprender el virus, y generalmente para desprender el virus, como hay mucha cantidad de virus, les digo generalmente porque hay algunos que por ahí rompen la célula y son poquitos, pero la mayoría de las veces se han reproducido mucha cantidad, y lisan, rompen la célula hospedadora y salen hacia el exterior a parasitar otras células, a robar la maquinaria de otros. Entonces, si ustedes se fijan en el diagrama general de infección de un virus, generalmente el virus se fija a la membrana, puede penetrar toda la cápside o solo el material genético, como dijimos recién, por eso ahí lo tienen en puntitos. Si entra con la cápside se degrada, si no entra el material genético solito. Se replica el material genético que tengo, hago copias, puede ser de ADN o puede ser de ARN y sigue las vías distintas, obviamente, que vimos recién, pero este material genético, además de replicarse, lleva a la producción de proteínas virales, que estas proteínas virales son las que vuelven a formar estas cápsides de los nuevos virus que replican su material genético. Entonces, se ensamblan el material genético con las proteínas que sinteticé y rompen la célula. En esta liberación es la lisis de la célula y salen todas hacia el exterior para infectar a otras nuevas células. Entonces, a partir de un solito virus que se metió a esta célula, le robó toda la maquinaria, sacó un montón de copias, explotan y obviamente cada uno de esos virus va a ir a parasitar a una célula distinta. Ahora, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque no entendí bien la parte qué es lo que hacen las proteínas virales. Si lo puedo volver a explicar. Las proteínas virales son todo. Acuerden, o sea, todo lo que rodea al virus, ¿sí? Mira. Espera que iba a volver a esta imagen. Por ejemplo, esto que estás viendo acá es ARN de este virus. Bueno, todo esto que rodea la cápside son proteínas virales. Lo que forma la membrana lipoproteica, hay algunos lípidos y también proteínas. Todo esto que veo acá son proteínas. Todo esto que forma la cápside son proteínas. Todo esto que forma la colita, por ejemplo, son proteínas.
la fibra de la escuela son proteínas. O sea, cuando yo hablo de proteínas virales, hablo de todo lo que rodea el virus, además del ácido nucleico. A eso se refiere proteínas virales. Por eso te está hablando de todas las enzimas, de las cubiertas de la cápside, las que envuelven al material genético, las enzimas que se unen al ADN, las que permiten que se rompa. O sea, proteínas virales hace referencia a todas las proteínas, que son un montón y distintas dependiendo del tipo de virus, que llevan a cabo la formación del virus en sí y además que se rompa la célula para poder liberarla al exterior. ¿Se entiende, Vale? Sí, profe, ahora sí, gracias. O sea, todo lo que lo rodea, como lo que estás viendo acá, ¿sí? Todo esto que se ve como en azul y que está rodeando, y las proteínas en realidad que también se conjugan con el material genético, todas son proteínas virales. Entonces, nosotros ya sabemos que las proteínas vienen del proceso de traducción y previamente transcripción. Acá en esta imagen simplificada me está mostrando nada más la replicación del genoma, pero recuerden, como dijimos recién, que se replica el virus de ADN para sacar copias y el de ARN también se replica para sacar más copias del mismo, pero en paralelo se transcribe y se traduce para formar proteínas y después se produce ese ensamblaje. Sin embargo, si bien el fin último de este virus es lógicamente que salgan hacia el exterior y que se liberen, existe la combinación de dos ciclos en simultáneo en los virus, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. El Curtis les habla como ejemplo de los bacteriófagos. Si se acuerdan, dijimos recién que el bacteriófago era el virus que parasitaba a una bacteria. Quiero que sepan, por favor, que aunque Curtis todo el ejemplo de acá se los está dando con respecto a una bacteria, esto también pasa en una célula eucariota, como la nuestra, ¿sí? O sea, no es que este bacteriófago específicamente parasita una célula bacteriana y por eso se llama bacteriófago, pero todos los virus que parasitan células eucariotas también y que son productores de enfermedad pueden alternar entre este ciclo lítico y este ciclo lisogénico. Viendo esta imagen, fíjense, este es el lisogénico que están viendo acá y este de acá es el lítico. ¿Qué diferencia ven? Porque hay una parte que es en común. Esto está en común entre los dos. ¿Qué diferencia ven entre el lítico y el lisogénico? El ADN. Bueno, ¿qué pasa con el ADN? ¿Qué pasa con ese ADN del virus que está entrando acá? Que está simbolizado en Entrar rojito. células y infectarlas. Bueno, entra a la célula, ¿sí? En los dos entra a la célula porque esta es una etapa común entre los dos. Pero acá, ¿qué pasa acá y qué pasa acá? ¿Qué diferencia hay? ¿Puede ser que en una se unifican y en la otra se duplican? Bien, acá se está duplicando el material y está sacando copias del mismo para explotar la célula. Eso es el ciclo lítico. En cambio, el ciclo lisogénico es la integración del material genético del virus hacia su célula hospedadora. Esto que están viendo acá en celeste es el anillito circular del ADN de la bacteria. O sea, lo que está haciendo este virus es meter su ADN e integrarlo en el cromosoma de la célula. Entonces, obviamente, primero que nada, este ciclo lisogénico lo pueden hacer o los virus de ADN o sea, este virus, vuelvo a la imagen anterior, este virus que tiene ADN puede integrarlo o aquellos virus que eran de ARN pero hacían transcripción inversa y como les dije, al transcribirse fabrican ADN y este ADN también tienen incluso algunas enzimas de restricción para meterse dentro. Entonces, si bien estos dos ciclos están integrados, vamos a verlos por separado a cada uno de ellos. Este ciclo lítico, entonces, es el ciclo en el cual la célula se lisa y saca un montón de copias. La célula recibe a un virus, este bacteriófago se lo llama también fago cuando parasita en realidad una célula bacteriana, como les dije, les pongo de ejemplo la célula bacteriana porque es lo que trabaja Curtis, pero en nuestras células pasa lo mismo. Se fija, entra su ADN, o sea, penetra en la célula, acá está el ADN de la bacteria, por otro lado. El ADN entra, utiliza toda la maquinaria de la célula, hace
copias, hace transcripción, hace traducción, saca todas las proteínas, se ensamblan nuevos virus, como habíamos visto, y estos virus producen la lisis o ruptura de la célula. Esta bacteria se muere y saca un montón de copias hacia el exterior. Entonces, cada uno de estos virus ahora nuevos vuelve a iniciar el ciclo, por eso es un ciclo, se fija una nueva célula y vuelve a comenzar todo, ¿sí? Esto es ciclo lítico. En cambio, el ciclo lisogénico es aquel en el cual el virus se fija a la célula, ingresa su ADN, pero mediante determinadas enzimas de restricción se integra en el cromosoma de esta célula. Entonces, ahora integrado a este virus que parasita una bacteria que se lo llama fago, cuando está integrado se lo llama profago. Les aviso que en la célula eucariota no se llama profago, sino provirus, pero bueno, lleva un nombre especial por estar integrado en el material genético. Entonces, cada vez que esta célula se divide, genera una copia de este profago cada vez que se replica y se reproduce. Ahora, la tasa de reproducción, fíjense que es mucho más baja. Un virus que hace un ciclo lítico explota una célula y salen un montón hacia el exterior. En cambio, el ciclo lisogénico está silente, está guardadito, no llama la atención de nadie, pero cada vez que la célula se reproduce saca una sola copia. Entonces, durante mucho tiempo se hicieron experimentos de estos virus porque se los llamaba como virus atenuados, o sea, aquel virus que tenía la capacidad de meterse en el cromosoma de la célula, es como que se demoraba mucho más en manifestar características de la infección. Sin embargo, tiene la propiedad de ser latente y en algún momento, chicos, se va a meter en un ciclo lítico. O sea, esto no es eterno, por eso ambos ciclos se unen. Si ustedes se fijan acá, en algún momento este ciclo lisogénico, cuando vuelve acá, en vez de seguir por las flechas estas que se ven más violetas, inicia una de estas rosaditas, inicia un ciclo lítico. En algún determinado momento, ese profago que está integrado en el material genético, se le ocurre salir, decir, bueno, ya no voy a estar más, y saca copias, inicia un ciclo lítico. Esto es característico de cada uno de los virus de llevar a cabo procesos líticos o lisogénicos. No se conoce el motivo por el cual en un determinado momento dice, ah, bueno, listo, ya no hago más un ciclo lisogénico e inicio uno lítico, pero son estrategias de replicación. Les doy un ejemplo concreto. Cuando nosotros nos infectamos, por ejemplo, con un adenovirus, que ahora los vamos a ver, son virus como muy comunes que producen infecciones digestivas y también respiratorias, generalmente hacen ciclo lítico muy rápido. Entonces uno se infecta y a los pocos días ya ve manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque rápidamente salen un montón de virus más y pueblan un montón de otras células y así. Pero cada vez que esa célula explota y saca un montón de virus hacia el exterior, llama la atención del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico? Se activa, saca un montón de copias y de a poquito va derribando a las células que están infectadas por ese virus para que ya no sean casita de ningunos virus más. Y obviamente, si yo freno la reproducción de esas células y mato a las células que están infectadas, llega un momento en donde desaparece la infección viral. Por eso no existen antibióticos para las infecciones virales, porque al virus no lo puedo matar. Lo que hace nuestro sistema inmune es regular esa infección y lo termino de eliminar. El ciclo lítico es eficiente en poco tiempo para poblar gran cantidad de células, pero también se libera o se erradica del lugar de forma más rápida. Ahora, el virus del HIV, por ejemplo, es un retrovirus que tiene transcriptasa inversa y que hace durante mucho tiempo ciclos lisogénicos. Entonces, el virus del HIV ingresa a nuestro cuerpo, se mete en una celulita, como dijimos, un linfocito T, se queda ahí silente, como dentro del material genético de la célula, saca una copia de ese linfocito T, vuelve a crear otro linfocito T que ahora tiene ese ADN incluido, y saca copias, y copias, y copias, y durante 5 a 15 años sigue en esta fase latente dando, o sea, solo reproduciéndose lentamente. Solo hace pequeños ciclos líticos, sale hacia la sangre y rápidamente se vuelve a meter. Si ustedes se fijan, hay personas que pueden tener HIV durante muchísimos años y no tener SIDA, o sea, no estar enfermos,
porque este HIV tiene un ciclo latente tan rápido porque hace durante mucho tiempo ciclos lisogénicos y explota así poquito, saca en un ciclo lítico, se vuelven a meter y después se quedan escondidos mucho tiempo. Por eso, cuando se hacen test para descubrir si una persona tiene HIV, se hace un test que sale no reactivo y lo tengo que volver a repetir y volver a repetir, y si me sale alguno sospechoso, vuelvo a hacer otra prueba más específica. En vez de hacer un test de ELISA, se hace otra técnica que se llama Western blot, que es más específica, pero es más cara, cuando yo tengo alguno reactivo del ELISA. ¿Pero por qué? Porque en realidad, durante mucho tiempo yo puedo estar infectado, pero en sangre el virus no está, porque está eternamente en este ciclo lisogénico. Entonces, al estar en este ciclo lisogénico, está silente, calladito, y en determinado momento explota hacia un ciclo lítico y vuelve a poblar nuevas células. En el momento que todos esos virus del HIV salen y deciden cómo salir de este cromosoma y empezar ciclos líticos, ya la tasa de replicación es tan alta que generalmente es muy difícil de controlar. Por eso hay muchos virus como estos que generan infecciones crónicas, que yo no les puedo dar con nada porque desconozco cuántas células en su interior tienen el ADN modificado y no tengo forma de conocerlo, porque no tengo forma de llamar la atención del sistema inmunológico para que ataque esa célula, porque está integrado y está oculto, entonces no expresa nada en su membrana. Es lo que pasa no solo con el HIV, pasa con virus como, por ejemplo, el virus del papiloma humano, o sea, el HPV. Pasa también incluso con otros virus que aparecen ahí y se quedan latentes y escondidos durante mucho tiempo, como el virus de la hepatitis. Por eso las personas nunca se curan de hepatitis. O sea, el que tuvo hepatitis va a tener hepatitis toda la vida. Obviamente no va a manifestar la enfermedad, pero el virus va a estar con él siempre. El herpes virus también. Las personas que tienen herpes virus pueden tener picos de mayor contagio otro, pero ya lo tienen y listo. Y ya el virus está. Entonces, esta alternancia entre ciclo lítico y lisogénico es a conveniencia del virus, del tipo de virus que sea, y en el momento en el cual está transitando dentro de la vía del hospedador. ¿Se entiende esto, chicos? Porque es como lo más difícil de entender dentro de la unidad de virus. O sea, diferencia entre estos dos ciclos. Profe, yo tengo una duda con el ciclo, creo que el lítico. Al final, ¿qué pasa con el cromosoma bacteriano? ¿También es eliminado, digamos? ¿Es expulsado? No nos integra en las partículas, en cualquiera. ¿Ves? Esto es lo que se ve en naranjita, es el material genético del virus. O sea, lo que vos haces, ingresa una copia, sacamos muchas copias, y es la que está dentro de cada nuevo virus. No se elimina, se forma el nuevo virus y explota para salir al exterior. Lo azulcito, decía yo, profe, porque decía cromosoma bacteriano, está escrito. Ah, ¿esto? Ajá, claro, eso. No, el cromosoma, ¿qué? ¿Cuando se explota la célula? Claro, sí. Ah, bueno. Este cromosoma bacteriano, en realidad, cuando una célula se muere, todo su residuo interior, o sea, el citoplasma o el material genético, como que explota una célula y se muere, bueno, queda ahí y se degrada. Sin embargo, existen algunos mecanismos por los cuales este material genético de esta bacteria incluso puede ser pasado a otra bacteria, que ahora lo vamos a ver en un mecanismo que se llama transformación. Entonces, puede ser que otra bacteria se lo gane, digamos, y diga, bueno, quizás me sirve y lo puede introducir, que esto tampoco existe entre las células eucariotas, pero sí en las procariotas, y si no es un residuo como cualquier componente orgánico de esta bacteria cuando se está muriendo, ¿sí? O sea, no es que pase algo, sino que ya es un ser vivo que no está vivo porque se murió. Entonces, cualquier componente, imagínense que acá también están los ribosomas flotando, hay orgánulos de compuestos orgánicos, todos van a parar ahí al medio, dependiendo en dónde esté esa bacteria. Si está rodeado con bacterias, quizás sirve de nutrientes para otro, si no, se descompone como cualquier compuesto orgánico que no está dentro de un ser vivo. ¿Se entiende, Male? Sí, profe, se entiende. Esa era mi duda, porque no sabía qué pasaba después que explotaba la bacteria. Claro, sí, o sea, explota y en realidad se queda ahí eso como flotando, digamos. No, es que estaba pensando. No, estos mecanismos que te estaba nombrando recién de transformación, transposición y todo están en el cuadernillo de Monner, así que lo vamos a ver en la unidad que viene, porque no me acuerdo si Curtis lo trabajaba acá, pero lo vamos a ver en la unidad que viene para ver qué puede pasar con este cromosoma bacteriano, porque a veces sí puede ser absorbido por otra bacteria mediante un mecanismo de transformación, pero lo vemos en la unidad que viene bien.
Bueno, vamos a los ejemplos. Los ejemplos de virus del ADN y ARN son un montón. Que nos vamos a parar en los ejemplos que salen en Curtis, que son los patógenos más importantes para muchos tipos de seres vivos, pero principalmente para nosotros, o sea, para el hombre. Son los que más les toman. Cuando yo digo grupo de virus, es que es un grupo y hay un conjunto de virus en su interior, no uno solito, ¿sí? Los virus no tienen nombre científico, como vimos ayer con el sistema de nomenclatura binomial, porque no son seres vivos. Entonces, generalmente se les llama virus de, ¿sí? No es como una bacteria que tiene su nombre y apellido con género y especie, se le llama Escherichia coli. El virus es virus de tal, virus de tal, virus de tal, porque no es un ser vivo. Dentro de cada uno de estos grupos hay muchos virus, esto es importante, ¿sí? No tienen que saber específicamente nombres de algunos virus, salvo los que vamos a ver. Por ejemplo, dentro del grupo de los pox virus, lo que tienen que conocer son grupos de virus que producen una patología común en el ser humano, que es la viruela. Este grupo de los herpes virus se los toman un montón porque hay muchos virus adentro productores de patología. Primero el virus herpes simple tipo 1 y 2. El virus simple tipo 1 produce el herpes labial. ¿Vieron cuando le salen esas? Bueno, el que ha tenido herpes lo debe haber sufrido y que sigue apareciendo cada vez que estamos medio estresados o algo así, o mucha exposición a la radiación ultravioleta o al calor, vuelve a aflorar, porque en realidad el virus lo tenemos con nosotros y no se curó nunca. Y se contagia de forma, o sea, a través de la saliva. Digamos como que la mayoría son portadores de virus, de herpes virus, aunque en algunos se expresa y en otros no. El virus simple tipo 2 produce el mismo tipo de herpes, pero a nivel genital. O sea, en la vagina, en la vulva, en la zona genital masculina, o sea, y tiene un contacto, obviamente, de infección a través de transmisión sexual y no de la saliva. Pero el bicho es como muy parecido, el herpes simple tipo 1 y 2. Nada más que producen, o su llave, digamos, de la cápside de especificidad va hacia zonas distintas. Después tenemos otro virus que se llama virus de la varicela zoster. La varicela les debe parecer familiar porque saben que es una enfermedad infantil, que genera como ampollitas en la piel, pero este virus en realidad se deposita en el sistema nervioso. Y desde el nervio de todo el cuerpo, cuando por ejemplo nos da varicela, aflora hacia la superficie esta erupción, que es como una ampolla en la piel, pero en realidad está desde el nervio, o sea que no es solo que me pica la erupción de la piel, sino el problema está la secuela que viene desde el nervio. Por eso si uno se rasca las heridas de la varicela, como son profundas esta ampolla, quedan estas marcas a lo largo de todo el cuerpo. El zóster es lo mismo que la varicela, nada más que es la reactivación del virus en otra etapa de la vida de una persona que ya tuvo varicela, se activa por segundo momento y en una franja o solo en una metámera en donde inerva un solo nervio. Entonces, toda esa erupción de la varicela aparece solo en una franja del cuerpo. Este zóster es lo que se conoce como mal llamada culebrilla. ¿Sí? No sé si alguna vez la han escuchado, incluso todo el mito mentira de la culebrilla, de que da la vuelta, de la tinta china y toda mierda que no tiene nada que ver con lo que pasa en realidad, donde muchas curanderas trataban de curar, digamos, la culebrilla. Bueno, no, la curandera no hacía nada en realidad porque el zóster es un virus, entonces tengo que esperar, como en cualquier infección viral, que baje la carga viral para que deje de producir esta erupción, ¿sí? O sea, y siempre sale en una franja porque es como que se reactiva ese virus de la varicela que está dentro, nada más que en un pequeño segmento del cuerpo, en una barra nerviosa. Otro virus que está dentro de los herpes virus es el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr produce una infección que puede ser desde muy leve hasta muy grave en personas inmunodeprimidas, que se llama mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa da un cuadro respiratorio, falta de aire, fiebre elevada, o sea, decaimiento, es como una gripe como re heavy, que a veces tira a las personas a la cama y, como les digo, en una inmunodepresión es bastante peligrosa. Sin embargo, en algunas personas este mismo virus, y cuando hay más inmunodepresión todavía, produce un tipo de cáncer que se llama linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es un cáncer, o sea, el linfoma es un cáncer en los ganglios linfáticos que afecta obviamente a la producción de células inmunitarias. Es como bastante riesgoso, pero es poco común que en una persona aparezca un linfoma de Burkitt. Entonces, si bien el virus de la Epstein-Barr anda circulando y quizás en algunas personas pasa de largo o en otros produce mononucleosis infecciosa, que produzca linfoma de Burkitt, yo digo, tiene que haber alguna inmunodeficiencia de base. Algo me está bajando el sistema inmunitario como para que sea expuesto
a un linfoma. Entonces, muchas veces, si bien hay inmunodeficiencias que las personas las pueden traer genéticamente, muchas veces estas patologías raras, como el linfoma de Burkitt, se las conoce como enfermedades marcadoras de SIDA. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo vamos a ver ahora, que el virus es un virus que produce una inmunodeficiencia, pero adquirida. O sea, no venía genéticamente condicionada por nosotros, sino que viene de afuera. Y hace que algunas infecciones que son poco comunes en algunas personas, si hay una inmunodeficiencia, se acrecente su probabilidad de manifestación clínica. Por ejemplo, la tuberculosis no es viral, es una enfermedad bacteriana que con la vacuna, esa vacuna horrible que nos deja esta marca asquerosa que nos ponen cuando nacemos y cuando vamos a la primaria, que deja como esa, bueno, la única marca que tenemos de la vacuna y que perdura, algunos más chicos, otros más grandes, es la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. Esa bacteria es muy raro que produzca, si bien la tuberculosis fue motivo de una pandemia heavy, así como la que estamos viviendo ahora, nada más que bacteriana, esa tuberculosis es muy rara en la población. Sin embargo, por ahí aparecen determinadas personas con tuberculosis y digo, qué raro, porque con el nivel de vacunación que tenemos es muy raro que aparezca, porque la bacteria no ha mutado mucho. Entonces esa persona, por ejemplo acá en Mendoza, tengo una persona con tuberculosis, tengo una persona con linfoma de Burkitt, tengo una persona con estas patologías raras, lo primero que hace es mandarlo al Lencina, que es al Lencinas o cualquier otro hospital. Lo que pasa es que el Lencinas es como que tiene la mayor experiencia acá en la parte infecciosa, y se le hace un estudio de HIV, porque se las considera enfermedades marcadoras de SIDA, marcadoras de una inmunodeficiencia. Puede ser que lo tenga o no, pero generalmente se mandan a estudiar, ¿sí? Entonces van a encontrar esto de algunas patologías. Hay otro cáncer importante que también se considera enfermedad marcadora de SIDA, que es el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Que es otro tipo de cáncer. Bien, adenovirus. Los adenovirus son productores de infecciones respiratorias y digestivas. Las más abundantes, con otro grupo que ahora vamos a ver que es ARN virus, enfermedades respiratorias, quiere decir, me agarré por ahí una faringitis, una rinitis, una laringitis, que muchas veces uno dice, me tomo un antibiótico y se lo toman al repedo porque el antibiótico mata bacterias, y si tienen una infección viral, que es la mayoría de los casos, estoy tomando el antibiótico al pedo porque en realidad el virus, tengo que esperar que mi propio sistema inmunitario genere las defensas. Los papovirus son productores de verrugas humanas y los parvovirus los tienen de ejemplos, pero en realidad el parvovirus no produce infección en los seres humanos, sino que este grupo sí lo deben conocer si tienen mascotas, sobre todo perros, porque es la infección más común en estos animales. En el caso de los ARN virus de ejemplos que tienen que conocer de la facultad, está el grupo de los picornavirus, que producen también infecciones respiratorias intestinales. Por eso les decía que este grupo de adenovirus dentro de los ADN virus y de picornavirus dentro de los ARN virus son los productores más importantes de infecciones respiratorias y digestivas, o sea, gastroenteritis y todas las itis de arriba, ¿sí? O sea, rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, bronquitis, bueno, todas las respiratorias. Además de esto, el picornavirus es productor de un tipo de meningitis y de la polio o poliomielitis, que es una inflamación de las meninges, patologías bastante peligrosas. Generalmente también quedan cuando hay una inmunodeficiencia, otra patología de base, son más comunes las que producen infecciones intestinales y respiratorias comunes. Togavirus incluye a un grupo productor de rubiola, aunque la rubiola también es producida por otro grupo de virus que se llaman paramyxovirus, pero los togavirus producen también la fiebre amarilla, ¿sí? La fiebre amarilla obviamente tiene portador un insecto, por eso la vacuna contra esta fiebre amarilla cuando vamos a zonas más tropicales. Antes la fiebre amarilla acá era re como poco común, así como el dengue, y ahora se está volviendo por el calentamiento global tan tropicales algunos climas que se va extendiendo cada vez más la zona, y por eso ahora para ir a lugares que antes no te pedían la vacuna de la fiebre amarilla, se te lo piden. Por ejemplo, acá en la Argentina generalmente no te pedían esta vacuna, sin embargo ahora están como estudiándose incluso la obligatoriedad en algunas zonas como, qué sé yo, como donde están las cataratas, que hay un montón de humedad en toda la parte de la Mesopotamia, y en donde es más necesario, obviamente, por la elevada temperatura del lugar, la presencia de mosquitos y control de esos vectores. Mixovirus, productor de influenza o gripe en los seres humanos. Como les dije, para mixovirus hay productores de rubiola y parotiditis, que parotiditis es la infección que se conoce como paperas, o sea, vulgarmente como paperas.
Después tenemos el grupo de los reovirus productores de infecciones. Ojo con esto, algunas infecciones gastrointestinales, pero más comunes en los niños. O sea que los niños muchas veces agarran vómito y diarrea por reovirus y no por picornavirus o adenovirus, que eran infecciones respiratorias intestinales más comunes, pero en los adultos. Y por último, el grupo de los retrovirus, que como vimos, estos ARN virus tienen la capacidad de tener transcriptasa inversa. Entonces, al tener transcriptasa inversa, dijimos que podían copiar su propio material genético, poder insertarse en el ADN de la célula y modificar el ADN de la célula. Por eso, el HIV, acá yo se los puse así como productor de la enfermedad. Sepan que el virus se llama HIV, pero la patología se llama SIDA. Y algunos otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, que les estaba nombrando recién por el virus del HPV, sería otro ejemplo de estos retrovirus. Esos son los ejemplos más comunes que ustedes tienen que conocer. En el apunte de clase, como para que ustedes tengan una idea cómo funciona este virus específicamente del HIV, van a ver el ciclo de este virus, de cómo ingresa, al ingresar a la célula, integra, agarra su material genético, primero lo copia y fabrica ADN, ese ADN se incluye, ¿sí?, en el ADN de la célula. Como les dije, no se llama profago cuando está integrado en el ADN de una célula eucariota, sino provirus, por eso acá tienen este nombre, les dice provirus, que sería el pedacito del virus del HIV integrado acá, saca copias, este es el ARN mensajero, el que se ve en rojito, el ARN mensajero madura y sale al citoplasma y produce a través de la traducción las proteínas virales que vuelven a ensamblar el virus y sale, ¿sí? O sea que acá les está mostrando una partecita del ciclo lítico y acá del ciclo lisogénico, pero cómo se lleva a cabo dentro de una célula eucariota. Es un ejemplo esto, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia humana son las siglas de VIH en castellano y HIV son las mismas siglas en inglés, pero obviamente sepan que son sinónimos. Bueno, chicos, con esto terminamos esta unidad de virus. Como les dije, es muy, muy cortita. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo, los ejemplos de las patologías que llevan a cabo estos virus, porque muchas veces se los meten en paralelo con infecciones de bacterias o de otros tipos de reinos que vamos a ver a partir de la semana que viene, y obviamente ahí va a haber una diversidad importante de patologías y siempre está como en los múltiplos en la trampa de decir, bueno, voy a descubrir a ver si esto es de bacteria, de virus, se te confunden las enfermedades y bueno, entonces tienen que hacer buenos cuadritos de esto para no confundirse. Les cuento por otro lado que la unidad de reino monera la vamos a ver juntos, incluso en técnicos y en odonto no hay diferencia salvo en una última partecita, nada más una parte de nutrición que no entra en tecnicaturas y sí en odontología, pero después vamos a llevar un plan de trabajo distinto en las otras unidades que quedan, porque no ven lo mismo, no ven incluso la bibliografía, o sea, la clasificación de la misma bibliografía. Técnicos lo ve el libro de Campbell y Rees, y odontología lo sigue viendo el libro de Curtis. Entonces, van a ver trabajo alterno entre los dos grupos, en el cual en algunas clases un grupo va a tener actividad práctica y de lectura de un contenido, mientras que el Meet va a ser para uno. Entonces necesito que estén ordenados y que no se pierdan en eso. Sin embargo, no les voy a pasar bien todavía el detalle porque me imagino que de acuerdo a las determinaciones que tomen, entre mañana y el sábado, cuando ya se tenga todo en claro, la ALE les va a comunicar cómo seguimos también la semana que viene. Si volvemos presencialidad, si no volvemos. Sepan que si volvemos a la presencialidad, ustedes como les tocaba esta semana que perdieron, en realidad la recuperan.